Bueno, a continuación vamos a ver el concepto de isótopo y el concepto de masa atómica relativa en función a la abundancia isotópica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un isótopo? Un isótopo es, o son, mejor dicho, átomos de un mismo elemento que varían en el número de neutrones y por ende en su masa, en su número másico, mejor dicho. Por ejemplo, yo tengo tres átomos de hidrógenos posibles cuyo número másico es 1, 2 y 3. Los números atómicos son los mismos, recuerden que esto no varía, lo que puede variar es el número másico. Entonces, si vos sacás protón, neutrón, electrón para cada uno de ellos, vamos a hacer la cuenta y vamos a ver en qué van a variar. Para ustedes saber la cantidad de isótopos que tiene un elemento químico, tienen que recurrir a tablas, no la tabla periódica, sino tablas puntuales que determinan qué cantidad de nucleidos se llaman, es decir, la cantidad de isótopos que tiene cada uno de los elementos químicos. Recuerden el concepto de nucleidos que lo van a ver en la guía. Es decir, el nucleido es la cantidad de elementos isotópicos que tiene un elemento puntual. Cantidad de átomos de un mismo elemento que varían en la cantidad de neutrones. ¿Por qué? Vean esto. Hidrógeno. Protón 1. Electrón 1 no tiene neutrón porque 1 menos 1 es 0. Segundo caso. Protón 1. Electrón 1, no hay cargas. 2 menos 1, 1. Protón 1. Electrón 1. 3 menos 1, 2. Si ustedes ven, son 3 átomos de hidrógeno, átomos de un mismo elemento, que varían en la cantidad de neutrones. Tenemos 0, 1 y 2. Protón y electrón coinciden. Es decir, que estos 3 átomos de hidrógeno son isótopos entre sí, son nucleidos. Estos son los nucleidos del hidrógeno, digamos, ¿no? Son átomos, repito, de un mismo elemento que varían en la cantidad de neutrones y por ende en el número másico. Este átomo de hidrógeno se llama protio. Este átomo de hidrógeno se llama deuterio. Estamos hablando, justo hacen referencia a los números másicos. Y este átomo de hidrógeno se llama tritio. Protio de 1, deuterio de 2, tritio de 3, como número másico. Este concepto es muy utilizado en la energía nuclear, digamos. Como por ejemplo el uranio, 235, 238. Cuando uno habla de un número y luego el nombre del elemento, el número que hace referencia es al número másico. Y después el nombre del elemento químico, haciendo referencia a los nucleidos que presenta ese elemento químico. Entonces, cada elemento químico tiene una serie importante de isótopos. Y en la tabla periódica, por eso yo les decía que si ustedes ven la masa atómica del hidrógeno es muy cercana a 1. Ustedes van a ver que la masa atómica del hidrógeno dice 1,0. Esta es la masa atómica. Masa atómica, que no es el número másico. ¿Por qué motivo es 1 la masa atómica del hidrógeno en la tabla periódica? Porque en proporción, el mayor promedio de isótopos del hidrógeno corresponden a protio. Están en el orden del 99,9%. El porcentaje restante de átomos de hidrógeno corresponderán a deuterio y a tritio. Pero en la tabla periódica lo que vemos es un porcentaje, es un promedio, mejor dicho. Y ese promedio tiene que ver con la cantidad de isótopos que presenta ese elemento químico y con la abundancia de cada uno de ellos. Por ejemplo, por eso está, si yo redondeo 1 en el 100% de los casos, cuando yo haga actividades para calcular protón, neutrón, electrón, estoy diciendo que estos no existen. Y en realidad sí existen. Lo que pasa es que están en una proporción mucho menor dentro de la naturaleza. Incluso algunos son artificiales. Entonces, por ejemplo, voy a ir a un ejemplo concreto de la guía para que resolvamos juntos. Yo tengo el magnesio y el magnesio propone 3 nucleidos. O sea, para el caso del magnesio,
tenemos 3 isótopos en común. Todos tienen el mismo número atómico. Y la información del ejercicio me dice que las posibilidades del número másico son 24, 25 y 26. Si yo veo la masa atómica que está en la tabla periódica, me indica que para el magnesio la masa atómica es igual a 24,3. Lo pongo más arriba porque no se llega a leer. Repito, si yo veo la tabla periódica voy a ver que la masa atómica para el magnesio es igual a 24,3. ¿Esto qué lectura tengo que darle a esto? Que de todos los isótopos posibles que presente el magnesio, seguramente el más abundante sea este, el que tiene como número másico 24. ¿Por qué? Porque la masa atómica es 24,3 y yo dije que es un promedio, este 24,3, la masa atómica. Entonces, esto me está dando a entender que de todos los isótopos posibles que presente el magnesio, el que tenga un número más cercano a la masa atómica es el más abundante dentro de la naturaleza. En este caso, el magnesio 24. Si acá fuese 25,3, este sería el más abundante, y si acá fuese 26,3, este sería el más abundante. Pero más abundante no significa que sea el único. Por eso está mal redondear. Si yo digo, bueno, magnesio le pongo 24 y ya está, estoy omitiendo el resto de los isótopos. Si yo veo un 25 o un 26, no está mal. Estoy haciendo referencia a otro isótopo del magnesio. Recordemos que si yo calculo protón, neutrón, electrón de cada uno de ellos, van a variar solamente en el número de neutrón, como hicimos en el caso anterior. Ahora, ¿cómo obtengo este número que está acá? ¿Cómo se obtiene? Eso es lo que vamos a ver ahora. Fíjense en lo siguiente. Según datos que uno obtiene de tablas, que te brindan la información acerca de qué isótopos tiene cada elemento químico, también nos va a brindar la información acerca de cuál es la abundancia de cada isótopo presente en la naturaleza. Y esa información la tenemos. Siempre en los ejercicios, nunca tienen que ir a buscarla ustedes, sale una situación puntual, pero mayormente te lo brinda el ejercicio. Por ejemplo, dice que el 78,6% del magnesio que hay en la naturaleza corresponde a magnesio 24. El 10,1% corresponde a magnesio 25 y el 11,3% corresponde a magnesio 26. Si sumamos los tres porcentajes nos tiene que dar el 100% de la abundancia de magnesio que hay sobre la faz de la Tierra, o mejor dicho, en la naturaleza. Ahora bien, ¿qué hago con esta información? Voy a hacer un cálculo para sacar la masa atómica relativa, MAR. ¿Cómo se hace este cálculo? Este cálculo se hace de la siguiente manera. Vamos a multiplicar el número A del isótopo en cuestión por el porcentaje de abundancia, más el número el número másico del segundo isótopo por su porcentaje de abundancia, más el número másico del tercer isótopo por su porcentaje de abundancia. Por eso es importante conocer los porcentajes de abundancia. Ahora bien, y todo esto lo vamos a dividir por el 100% que corresponde a la suma de estos tres. Acá hay 3. Podría suceder que hayan 2, que hayan 4, 5 o 10, pero se hace del mismo modo. Entonces, vamos a hacer. Yo acá voy a poner entonces 24 por 78,6 más 25, siempre usando el número másico, por 10,1 más 26 por 11,3. Y todo esto lo vamos a dividir por 100. Ahí está. Si hacen toda la cuenta, yo les recomiendo que la hagan paso a paso. ¿De acuerdo? Primero hagan esta multiplicación, pongan el resultado. En este caso esto da 1886,4. Más esta multiplicación da 252,5. Más esta multiplicación que da 293,8. Todo esto hay que dividirlo por 100 después.
Lo voy a bajar un poquito más. Ahí está. Bien. Cuando hacemos toda la sumatoria, nos va a quedar 2432,7. Si vos ahora esto lo dividís por 100, nos va a dar la masa atómica relativa del magnesio. ¿Cuál es el resultado que nos va a dar finalmente? Acá tengo poco espacio. Lo voy a poner acá. El resultado que nos va a dar finalmente es que la masa atómica relativa para el magnesio es de 24,327. Utilizando las primeras dos cifras significativas, podemos ver que en la tabla periódica la masa atómica tiene que estar cerca del 24,32. No nos va a dar exacto, pero si ustedes se fijan la masa atómica que dijimos anteriormente en la tabla periódica, en algunas tablas va a decir 24,30. ¿Ven? ¿Por qué es 24,32 o 24,30? Hay una pequeña diferencia. No te puede dar 25, 26. Y acá la primera cifra significativa tiene que ser igual, la segunda puede variar. Ténganlo en cuenta. Ahora, ¿por qué da 24,32? Y porque el mayor porcentaje de abundancia de los átomos de magnesio en la naturaleza, el mayor porcentaje de abundancia corresponde a magnesio 24. Y el resto de los isótopos que vimos, el que tenía 25 y 26, la abundancia bajaba significativamente. Por lo cual este número, el resultado que les tiene que dar siempre, tiene que estar asociado y muy cercano al número másico del isótopo más abundante para el elemento químico en cuestión. ¿De acuerdo? Y así para cualquier caso. Repito, acá hay 3. Había 3 nucleidos del magnesio. Podrían haber 2, 3, 4, 5, 6, 10, pero el procedimiento siempre es el mismo. Esto explica por qué no tenemos que redondear el 24,3 a 24 siempre y por qué podría aparecer el magnesio con otros números másicos. ¿De acuerdo? Repito, un isótopo es un elemento. Son átomos mismo elemento que varían en el número másico y por ende en el número de neutrones. Muchas gracias.